Estamos aquí nuevamente para hablar de un tema muy bueno que es el Valle de Goreme, espero que se pronuncie así. Y bueno, pues aquí está Ricardo Esparza desde México y Julio Gaitán desde Estados Unidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Aquí listos. Saludos a todos. Muy bien. Y bueno, pues aprovechando antes de que se me olvide, saludos por ahí a los del canal del Círculo de la Real Interpretación, ¿verdad? Ahí a Lili y su equipo. Y también un saludo a el club de lectores de libros de Zapopan, que la semana pasada por aquí andaban. Entonces, pues listos, pues vamos a empezar. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Tienes por ahí algo de concepto y historia de este valle? Sí, traigo algo de información para compartir, entonces si gustas puedo comenzar. Sí, adelante. Muy bien. Pues bueno, como ya comentaste, vamos a hablar del Valle de Goreme, o Gorén, o Guruen, también. Tiene unos, o sea, su pronunciación como es turco, Sí. de repente varía mucho, y bueno, tiene varias pronunciaciones ahí. Depende también de las, ahora sí, del país que lo visite, ¿no? O que lo pronuncie. Sí. Pero bueno, ahora sí que está en el mero corazón de Turquía, en el centro de Turquía, ahí en la región de Capadocia. Uh-huh. Y ahora sí, como dicen, es un lugar sacado de cuento de hadas, ¿no? Por el tema de toda la parte geológica, así muy, muy impresionante. Y bueno, el significado o la etimología de Gorem es, digamos que Gor, del verbo Gormek, que es ver, y M, que es una partícula de negación, de no poder. Entonces, digamos que la traducción literal es no puedo ver, o que no ha sido visto, ¿no? O que no se ha visto. Ok. Entonces, o sea, la etimología es así, ¿no? Entonces, se interpreta de alguna manera bien, en el sentido de que es algo que no se había visto, en el sentido de la estructura, como está planteada la ciudad, o pues sí, digamos que el poblado porque es un pueblito como de 2.500 personas. Uh-huh. Actualmente esas estructuras pues siguen habitadas, algunas están medias vacías y otras se convirtieron en hoteles, ¿no? Para el turismo. Sí. Pero en algún momento este valle fue un lugar secreto y vivía particularmente comunidades cristianas y se iban a refugiar ahí de las invasiones o persecuciones, ¿no? Entonces pasaban desapercibidos, por eso de que no se han visto, sin ser vistos, ahí permanecían. Y pues el paisaje de alguna manera es muy laberíntico, ¿no? Entre lo que son los cañones, las viviendas camuflajeadas, entre la roca. Entonces pues se volvía como un escondite muy, muy ideal. Entonces, pues bueno, este lugar así empezó. Obviamente, con la llegada de los turcos a estas zonas, pues se va generando una evolución en el tema del nombre. En un principio se llamaba Corama, es el nombre, digamos que más antiguo con el que se conoce esta zona. Y en algunas inscripciones o en documentos aparecen de la época, sobre todo en la época romana o bizantina, aparece el nombre de Corama en vez de Coreme, o Goreme. Entonces por ahí también ese nombre es parte de su origen, ¿no? Y bueno, también está relacionado con el asentamiento de la época, digamos que con los tiempos, o en el tiempo de los cambios lingüísticos, Corama fue transformándose fonéticamente y derivó en Kurume o Goreme. Y bueno, ya después los turcos llegaron a esta región en el siglo XI y XII, adoptaron el nombre existente y con su propia lengua. Entonces ya se quedó con ese nombre finalmente. ¿Qué otra cosa? Bueno, a principios del siglo XX ya su nombre oficial es en turco es Apsilar o algo así, que significa los cazadores. Entonces ya después le dieron otro nombre actualmente para
como para decir, pues ya llegamos y los ubicamos, ahora ya no es algo que no se ha visto, sino que ya son de cazadores. Sobre todo para el tema turco, ¿no? Así como para su ego. En la parte del origen geológico, porque pues, prácticamente está esculpido por la naturaleza esta población, esta ciudad, y bueno, este valle es puramente geológico tal cual, se remonta a millones de años atrás, no está así como algo muy preciso, pero se dice que entre 30 y 60 millones de años, y esto derivado de erupciones masivas de volcanes, y bueno, cubrieron toda esta meseta con una espesa capa de toba volcánica o una roca blanda y porosa compuesta de cenizas, lava y barro solidificado, que es la composición. Por eso se generaron estas estructuras gruesas y a la vez con esas formas como montañosas o de picos, e incluso algunas como estructuras de 50 metros que le llaman las chimeneas, ¿no? Que le llaman chimeneas de hadas por su forma en que en el pico de la chimenea tiene como un gorrito, ¿no? Como una especie de hongo, un honguito. Entonces, pues están a gran altura, 50 metros algunas. Entonces, pues sí está impresionante, ¿no? Sí. Y luego, pues, como se han estado desgastando, de alguna manera generaron unas formas muy caprichosas, que, bueno, son rocas muy duras, muy densas, como el basalto, y al final, como decía, se coronaban como con un sombrerito, ¿no? O algo así, sí. Que de alguna manera parecía que les protegía como si fuera una chimenea, y por eso se les quedó ese nombre. Y bueno, también la roca es muy fácil de tallar, a pesar de que es una roca muy, muy fuerte, de alguna manera es blanda en algunos aspectos, y permite que se excave sin tener un tema o digamos que es muy estable, a pesar de que permite excavar. Se generan estructuras muy estables, muy, muy durables, porque han durado siglos. Entonces, pues bueno, empezaron a crearse de alguna manera pequeñas habitaciones, luego se construyeron iglesias, que todavía por ahí hay un museo abierto, que en realidad pues fue una iglesia, y se ve ahí perfectamente entera la construcción entre las rocas, muy bien labrada, y bueno, es también otra de las características que tiene este poblado. Y bueno, dentro de sus principales características también está pues ese paisaje, digámoslo así, surrealista, porque se ve como un mar de conos de roca, con cañones, con valles, crestas de colores, que van desde el blanco hasta el ocre, al rosa y al gris, ¿no? Entonces tiene una tonalidad bastante interesante que de acuerdo al día, dependiendo de donde le dé el sol, pues obviamente se contrasta mucho y se generan paisajes muy, muy bonitos. Y luego también, pues allá está medio contrastado, porque hace un calor durante 8 meses, así como muy desértico, casi llegando a 46 grados, y cuando hace frío, pues está a -10, ¿no? Entre -2 y -10. Entonces llega a nevar, entonces se cambia el paisaje y se vuelve muy, muy exótico, muy interesante. Entonces, las chimeneas de hadas, pues es también una identidad propia de este lugar, y también de Capadocia, porque pues obviamente está dentro de este poblado. Y bueno, ahí se dice que tiene diferentes formas. También su poblado es muy, se dice muy rupestre, por cómo está construido. Hay muchas cuevas, monasterios, hay dormitorios, almacenes, cocinas, todo está excavado en las rocas y está pues bastante bien organizado. Y bueno, se dice que también hay unos frescos, sobre todo en la parte de la iglesia que les comentaba, que está como museo actualmente, de la época bizantina, y ahí están los grabados, los frescos en esa iglesia, ¿no? Se dice que es la iglesia de la sandalia, o la iglesia de la serpiente, o la oscura. Entonces, ahí es donde se guardan estos frescos bizantinos, y que se dice que son los mejor conservados del mundo. Entonces habrá que darles una visita virtual de perdida para ver la calidad del fresco, ¿no? Y sobre todo, más que la calidad, la conservación, ¿no? Sobre todo.
Y tiene representaciones de la Biblia y pasajes de la vida de Cristo con colores que dice que sorprendentemente vivos, ¿no? O vívidos. Entonces, ha de estar muy bien, usaron muy buenos colores. Sobre todo en esa zona que sí utilizaban mucho la parte textil, yo creo que por eso tienen muy buenos colores allá. Y bueno, también está otra ciudad subterránea, que es una de las más grandes del mundo, podría decirse, en este valle, y está conectado el valle con esta ciudad que en algún momento se supone que fue un refugio subterráneo. Bien, entonces, bueno, pues eso es un poco de la historia. Eh, Tuvo algunos periodos esta ciudad, algunos muy turbulentos, se dice. Por ejemplo, el periodo hitita y romano. Se tienen evidencias de asentamientos de esa época y los primeros cristianos que probablemente comenzaron a usar estas cuevas como refugio por la persecución romana. Y luego en la Edad de Oro, que fueron los siglos 9 al 13, más o menos, que fue cuando mayor actividad tuvo el valle. Bueno, ahí hubo este periodo bizantino, estalló la parte, digamos que la prohibición de imágenes religiosas, que le llamaron el estallido de la iconoclasia, y en el siglo VIII muchos monjes defensores de estos íconos huyeron a la Capadocia, y bueno, por eso se convirtió en un importante centro monástico y espiritual, ¿no? Entonces, ahí en este lugar se fundaron más de 30 iglesias y monasterios, o sea, en el valle. Entonces sí hay una bastante construcción de iglesias. Muchos están decorados, como les decía, con muchos frescos y hoy bien conservados. Y actualmente funcionan, bueno, funcionaban como una comunidad religiosa autosuficiente con escuelas, comedores y lugares para culto. Y así se mantuvieron, ¿no? Después estuvo otro periodo que se llamó Selyúcida, y otomano, y tras la conquista de este lugar, en el siglo IX, pues bueno, hubo una presión hacia los cristianos, obviamente disminuyeron los cristianos en este lugar, aunque siguió la vida en Goreno, porque pues bueno, ya era un centro importante monástico, entonces, pues bueno, empezó a declinar gradualmente esta actividad, y su población pues disminuyó. Ya para entonces había mayormente griegos, pero bueno, se fue disminuyendo y empezaron a practicar la agricultura y usaban las cuevas como almacenes y palomares. También lo empezaron a hacer de esa manera. Bueno, hay algunos mitos y leyendas, por ejemplo las chimeneas de hadas, por su formación rocosa en forma de chimenea, se le dio ese nombre. Entonces se dice que cuenta que estas formaciones en realidad eran casas de hadas o de duendes, los peri, perdón, que son seres mágicos que vivían bajo la tierra y salían por la noche. Y los sombreros de basalto protegían sus moradas de la luz del día, ya que si les daba la luz se quedaban petrificados. Era una de las historias que se cuentan. También está la historia de San Jorge y el dragón, donde se dice que una de las chimeneas más altas del valle es conocida como la columna de San Jorge, y que la leyenda dice que él mismo ató su caballo ahí después de matar al dragón, y bueno, pues por eso, y que hay algunos pergaminos que narran esta historia, ¿no? Y otro es que fueron refugios de los primeros cristianos, que esto pues no fue mito, sino fue una realidad. Y dice, aunque fue cierto, la narrativa popular a veces se exagera. Y bueno, pues eso básicamente es lo que se menciona. Parte de la población, pues como les decía, era cristiana, bizantina, y bueno, pues actualmente sigue esta ciudad, aunque ya no está tan poblada como antes. Pero bueno, ahí les dejo esa parte para que también puedan compartirnos algo más ustedes. Muy bien, pues muy interesante. Voy a compartir pantalla para que se quede grabado por aquí. Ahí va. Y
Como ven, bueno, como dijo Ricardo, el valle de Goreme está dentro del valle de Capadocia. Yo no sabía, no había escuchado de Goreme, pero sí había escuchado de Capadocia, ¿no? Porque es una ciudad subterránea, ¿verdad? Muy conocida. Y como estamos viendo ahorita en la imagen, por ejemplo, ahí está la roca. Y pues ahí lo hicieron casa, ¿no? Como si fueran los hombres hormiga. Ahorita recordándolo, seguramente a lo mejor ahorita nos comenta algo Julio. Y bueno, ahí están las imágenes. Todo esto está déjenme regresarme un poquito. Ahí están las imágenes, pero otro poquito más. Me voy a alejar. Esto está en Turquía y bueno, aquí nada más para el efecto que le gusta mucho a Ricardo y va de nuevo. Ahí está el planeta y pues ahí está la chincheta, ¿no? Vamos a darle clic a este botón y para que se vaya ahí el efecto. Y pues ahí va, dice Goreme. Bueno, al final siempre se va muy rápido, pero aquí está Goreme y no sé si alcanzan a ver, pero por acá dice el Valle del Amor en Capadocia. No sé por qué dice el Valle del Amor, ¿no? Pero ahí está. Entonces, pues es un lugar, pues prácticamente desértico, ¿verdad? Déjenme ver si aquí le puedo dar clic en el 3D. Ahí está. Vamos a dejarlo que dé vuelta. Bueno, esa ya es digamos, la ciudad nueva también, ¿no? Pero en los alrededores es donde están estas imágenes. Le voy a dar clic aquí. Y bueno, voy a pasar las imágenes mientras mis compañeros Ricardo y Julio pueden comentar lo que gusten, ¿no? Yo al final voy a darle clic por aquí. Ahí está. A lo mejor eso es parte de las chimeneas, ¿no, Ricardo? No, fíjate que esas son las casas. ¿Son las casas? Okay. Sí, de hecho son las estructuras que se empezaron a generar como casas. Ajá. Y hay algunas muy, muy elaboradas, incluso con esas terrazas o ventanas muy arriba, Uh-huh. que ahorita ya la mayoría son hoteles, Uh-huh. porque pues ya ahora sí que la vida es el turismo, ¿no? Viven del turismo. Sí. Entonces, tienes ahí otras imágenes donde se ven las chimeneas, que son esas también son casas. De hecho hay unas construcciones, por ahí se ve hacia arriba como un puentecito. Uh-huh. Y todavía hicieron así estructuras como mencionabas del Señor de los Anillos. Ándale. Que hay estructuras con arcos muy muy definidos o arcos volados incluso que no lo sostienen nada, pero es muy muy interesante porque pues a través del tiempo no se han derrumbado ni nada. Ahí es parte del poblado. De hecho ahí está la entrada donde están los coches. Ahí es una entrada a la parte antigua, muy antigua, y se va hacia un mirador, y lo que está ahí a un ladito es un hotel. Bien. Ese es el poblado antiguo. Así es. Y son 2.500 habitantes actualmente. De hecho, el turismo es mayor a la cantidad de habitantes. Sí. Sí. Mira, aquí se ve también ahí como el hotel ¿no? Que ha de ser un hotel grande. Y, Sí. y hasta aquí no sé si tengas algún comentario, Julio, también. Sí, nada más mencionar que todo esto fue posible, tanto la preservación de estas habitaciones que fueron construidas desde hace ya mucho tiempo. Es que esta es una zona donde existe una capa blanda de sedimento volcánico. Uh-huh. Y es lo que da el color. Sí, para poder hacer este tipo de edificaciones y que aparte pues han durado mucho tiempo. Y pues también... Perdón. ¿Esas son chimeneas? Ajá. Ok. Sí, perdón, Julio. Fíjate que este paisaje se me asemeja mucho, aunque no en su totalidad, pero en las formas caprichosas de la geología, como a lo que es la zona de Utah. Sí.
o sea, tiene unas formas que no se pueden ver en todas partes del mundo y que pues tiene que ver con la geología de la Tierra. Ujú. Sí, de hecho, Utah es una de las comparaciones que se hacen mucho con este lugar, en el cañón de Bryce, en Utah, en el Parque Nacional. Y también está otro ahí se llama el sitio en Zeus, pero no sé en qué parte sea. También hay unas formaciones así, en los Alpes, en los Alpes también hay unas formaciones de ese tipo. Entonces hay 3 lugares así, Utah, en los Alpes y en este lugar de, de Capadocia. Sí, miren, en esta imagen que estamos viendo, como casitas por ahí, cuartos, y se fijan la parte de arriba, como gorritos, como decían, ¿no? Por ahí tipo hongos. De lejos parece como si fueran casas de los antiguos americanos, pero acá pues, es palapa, ¿no? Es palma lo que le ponen arriba, pero la coincidencia, ¿no? Del techo así medio triangular, medio cónico, me llama Sí, la atención. pero está también así construido por el pueblo otomano. Ya ves que llegaron también ahí y Mm. estos también traen una construcción de ese tipo. Yo Ok, digo que va a ser también por ese lado. ok. Aquí está una, bueno, esto es desde lejos, el valle. El valle. Le voy a dar otro clic más. Después de estas imágenes, creo que ya voy como a la mitad. Bueno, eso espero. Después de estas imágenes, tengo unas imágenes que son modelados 3D. Y ahí nos vamos a poder meter a ver cómo es adentro de una de estas cuevas. E incluso creo que una o dos tienen pinturas, ¿no? De la época bizantina. Y va a ser interesante. Déjenme Muy bien. terminar con estas imágenes. Me imagino que aquí es la época de frío, como decía Ricardo, ¿no? Porque aquí se ve pasto y ahí como un pequeño bosquecito, una persona. Ahí está. Ahí se ven mejor las chimeneas, ¿no? ¿Sí son esas? Sí, sí, sí. Oh, Imagínate, 50 metros de alto, está impresionante. sí, sí, está impresionante ahí las chimeneas, estos como si no nos dijeran que son hechos de roca y los ves desde lejos, se verían como plantas, ¿no? Así raras, como cuando está creciendo el germen de algo. Ajá. Y atrás, donde terminan esas, ya están como las casas, ¿no? Así en pico, que desde lejos también nos recuerdan no me acuerdo cómo se llaman las tiendas indias, Julio, pero se parecen un Los poquito. tipis, ¿Los qué? tipis. Ándale. Los, Pero fíjate también algo que es interesante de esta zona, es que dado a esa geología que ocurrió ahí de esa capa blanda de roca volcánica, Ujú. es que se pudieron excavar ahí a grandes ciudades subterráneas. Sí. Ahí está la ciudad de Vincuyo, que es una de las más famosas, que se dice que ahí podría haber albergado hasta 10,000 personas. Y que Ujú. aparte era eran unas construcciones muy elaboradas porque tenían sistemas de ventilación, tenían un sistema donde ingresaba de alguna forma la radiación solar y Ujú. podían crecer ahí vegetales y todo lo necesario. Tenían lugares especiales para ganado Ujú. y todo con diferentes tipos de ventilación para que no vamos a decir, si tienes ganado, pues sabemos que el excremento de los animales pues tiene un olor, ¿no? Entonces ellos tuvieron la capacidad de poder tener una ingeniería sofisticada para ese tiempo del que se habla, para poder albergar a gran número de personas y poder separar todas se puede decir las evacuaciones de aire, separarlas y para poder tener una vida sustentable dentro de estas ciudades. Y que Derinkuyu es una de las más grandes. Hay otra también muy conocida que es el Caimatli, pero aparte de estas hay alrededor de 12 o 13 ciudades más que no han sido documentadas, que no han sido mapeadas, pero que era algo muy
específico de esta zona. No sabemos por qué razón hayan decidido el ingresar a la parte subterránea a crear estas ciudades. Se habla de conflictos con otros reinos, con otras etnias. Se habla a lo mejor de catástrofes naturales que hizo que estas personas tuvieran que buscar ese refugio dentro de la parte subterránea de la Tierra, y que es algo bien interesante, porque por lo regular pensamos que anteriormente las personas de hace muchos años eran mucho más torpes, porque no tenían a lo mejor los teléfonos celulares, las computadoras que tenemos ahora. Pero esta es la prueba de que eran unas civilizaciones que estaban mucho más conectadas a la tierra, ¿no? A todo lo que era lo que lo rodeaba, ¿no? O sea, al conocer, al poder tener este tipo de ingeniería, o sea, es algo que te vuela la cabeza, porque, o sea, pensaron en todo. Y en este momento, pues, ¿quién puede construir este tipo de estructuras subterráneas para poder albergar a tantas personas? Solamente los gobiernos, que por ahí en teorías de conspiración se habla, ¿no?, de todos estos búnkeres. Sí. Entonces, esta forma más antigua de lo que se pudiera considerar como un búnker para la sobrevivencia de una raza o de una cultura, de una civilización. Sí, como dices, echa a volar mucho la imaginación, ¿no?, del por qué lo hicieron. Por un lado, como tú dices, pues es que son unos maestros de adaptarse al ambiente, ¿no? Dices, si hay desierto y no hay nada más que piedra y el sol está duro, pues sí, hay que escarbar, ¿no? Hay que irnos a las cuevas, y si no hay cuevas, pues las hacemos, ¿verdad? Porque si no, te vas a morir allá afuera del calor. Pero por un lado es aprovechar lo que tienes, ¿no? Aquí había roca que se podía tallar y pues la tallaron. En otros lados pues hay otros ambientes y usan lo que tengan por allá, ¿no? Adobe, madera, etcétera. Pero por otro lado, también, como dices, el hecho de que fueran como pequeñas ciudades también te pone a pensar, ¿no? Si a lo mejor fueron perseguidos, así tipo como cuentan en la Biblia con los judíos, o como acá en México, ¿no?, con los aztecas, y no les quedó otra más que irse para allá, también, ya sea o huyendo o porque no tuviste otra, y pues como dicen por ahí, ¿no?, que la necesidad es la madre de la inventiva. Ahí está, ¿no, Ricardo? Perdón la interrupción. Se dice que Derinkuyu, ajá, 18 niveles de viviendas. Ajá. Ahí grados, los lugares para poder sembrar, los lugares para poder tener ganado. Contaba con 52 pozos de ventilación. Podía albergar hasta 25,000 personas. Entonces imagínate nada más el trabajo para poder realizar eso, que no creo que haya sido algo simplemente improvisado, sino es como si ya hubieran tenido un conocimiento de algo futuro que iba a suceder, y que por eso se dieron a la tarea, a lo mejor por generaciones, para poder realizar este tipo de estructura. Se habla de Caimatli, que es otra ciudad también importante, y que esta cuenta con 8 niveles, y que solo se pueden visitar 4. Fue construida, dice, entre el siglo V y el siglo X, por los cristianos, para protegerse de invasiones musulmanas. Y ahí no podemos, o sea, no sabemos si a lo mejor esos conflictos duraron tanto tiempo, pero, o sea, la pregunta es cuánto tiempo les tomó a estas personas poder construir esto. Sí, porque no se puede interpretar de que simplemente haya sido por causa de la guerra, porque si hubieran tenido tanto tiempo, que se habla de 500 años, del siglo V
al siglo X que se construyó esto, ¿por qué lo iban a construir en tanto tiempo? O si ese conflicto hubiera durado por tanto, pues hubieran terminado tanto de un lado como de otro. Entonces yo pienso aquí que esto fue construido con otro motivo, por otra razón, a lo mejor para protegerse de alguna inclemencia climática que ellos ya conocían, o sea, lo vuelvo a mencionar, porque estas personas, sabemos que ahí en esa parte de Turquía fueron uno de los primeros, o una de las partes donde se asentaron una de las grandes culturas madre de toda de la civilización actual, ¿no? A lo mismo que sucedió en Egipto, lo que sucedió aquí en América, tanto en el norte como en el sur, como lo que se puede ver en China, en varias partes donde existieron estas culturas madres. Entonces, por algo es que se pudo preservar de alguna forma todo ese conocimiento, pero tendría que haber sido por causa de un conocimiento anterior de algo que podría venir a pasar, porque, como vuelvo a mencionar, no puede ser algo improvisado, porque para poder realizar una ingeniería y estructura de algo así tan grande, o sea, no lo pudieron haber hecho en meses. Por más personas que hubiera disponibles, tuvieron que haber pasado hasta cientos de años. Sí, pues varias generaciones, ¿no? Seguro empezaron con algo pequeño y luego le fueron construyendo conforme crecían las familias, ¿no? Me imagino. Y ¿no te parece muy como casualidad, Julio, que por ejemplo aquí estamos viendo el valle este de Göreme en Turquía, que está lejísimos de Estados Unidos, y por ejemplo viendo esto, cómo vivían estas personas, te recuerdas de los relatos de los hombres hormiga, ¿no? Sí, no, o sea, en la mitología Hopi se habla de hombres hormiga, que no es como todas las personas piensan, que estos eran algún tipo de figuras humanoides con rasgos insectoides, sino que más eran considerados hombres hormiga porque vivían como las hormigas, vivían subterráneamente sabemos que las hormigas para sobrevivir tienen que crear este tipo de ingeniería, ¿no? Sí, donde tiene que haber ventilación, tiene que haber la forma en que la humedad pueda entrar a lo que es ese nido o ciudad de las hormigas. Entonces, estos hombres hormigas eran llamados así, no por ser seres morfológicos, sino más que porque tenían el mismo tipo o estructuración Sí, sabían cómo vivir en el subsuelo, ¿verdad? Sí, o sea, tenían ese mismo, ¿cómo se puede decir esto? Se me van las palabras, pero la misma estructura, ¿no? O sea... Sí, sabían cómo hacer ciudades abajo del suelo, del piso. Sí, y eran como las hormigas, porque al igual que las hormigas, guardaban el alimento, salían a trabajar, a buscar alimento, para poder sustentarse en el tiempo donde no había. Entonces, como quien dice, todo el tiempo estaban preparados. Pero sí, se habla de una humanidad, no de seres extraterrestres humanoides. Así es. Sino que la relación que se hace con estos y por ahí podemos encontrar en lo que son las historias por decir, el Monte Shasta, donde se dice que hay personas humanas de una diferente, a lo mejor diferente aspecto al de las personas convencionales de este mundo, que salen de adentro de las cuevas y que se dice que ha habido personas que han sido llevadas a esos mundos intraterrenos y ahí hay una estructuración y una forma de vida muy diferente a la que se vive acá afuera, ¿no? También todo eso puede estar relacionado. Sí, miren, me voy a cambiar de pestaña para ver los modelos que les comentaba, para darnos una idea de esto cómo se ve por dentro, ¿no? Bien, por aquí, caray, bueno, ahí va,
como que se desconectó, porque ya tengo desde hace como una hora ahí, ¿no? Pero bueno, ahí va. Sí, estoy en el sitio de sketchfab.com, que aquí hay varios modelos que ha hecho la gente. Vamos a ver el primero, déjenme hacerlo más grande. Bueno, obviamente no es el modelo de todo el valle, ¿verdad? Es un pedacito, pero para darnos una idea, déjenme alejarme. Lo vamos a ver así como si fuera una ciudad flotante, ¿no? De esas de la Guerra de las Galaxias, de Star Wars. Déjenme darle un poquito ahí la vueltecita manual para que vean el modelo. Aquí parece que es un coche, un camión, pero bueno, aquí hay unos caminos. Me voy a acercar para que veamos que esos caminos pues son escaleras, ¿no? Que suben y que la roca, ya cuando te acercas dices, ah, mira, es que no son puras rocas, son casitas, ¿no? Aquí está una entrada, la puerta o la ventana o el lugar donde pasaba el aire, como decían Julio y Ricardo. Miren, aquí están. Ahí está el cometa A3 Atlas, que dicen que es una sí. Mira, déjame ver si... Ok, por ejemplo, aquí al fondo, que se ve esculpido... déjame ver. Más que pues, para controlar esto es que está medio difícil, ¿no? Pero bueno, voy a intentar meterme aquí adentro, a ver si está modelado algo de aquí, pero bueno, si no, pues escogemos otro. Miren, ahí están las escaleras. Ok, bueno. Me voy a alejar y me voy a meter a otro que ya sé que allá sí puedo, porque allá ya lo intenté. Miren, aquí. Ok, le voy a dar escape. Me voy a la siguiente. Este también es en Goreme, como vemos aquí abajo a la izquierda. Vamos a esperar unos segundos. Dice Capadocia, ¿no? Ahí, Capadocia. Ok. Bien, aquí también. Bien, ok. Aquí se nota un poquito más, ¿no? Como que tienen más puertas y ventanas. Y entonces vamos a intentar ir ahí derecho, acercándonos. Y vamos a ver si nos deja entrar. Ay. No, parece que aquí no tiene modelada la parte de adentro, pero otros sí. Pero bueno, miren, ahí vemos, sí, son varios pisos, están conectados, ahí están las escaleras, ¿no? O sea, es todo un conjunto habitacional, ¿no? Un multifamiliar, diríamos acá en México, y pues todo súper bien hecho, ¿no? Ahí adaptado pues a lo que tienen en el medio ambiente. Miren, por acá, pues hasta se le ven como adornos, ¿no? Ventanas, pero nada más de adorno por ahí talladas. Muy interesantes. Me voy al que sigue. Mientras lo vemos, si quieren comentar algo, adelante. Ah, mira, sí es la parte de adentro. Sí, esta es la parte de adentro de uno de esos, digamos, edificios. Y como vemos, efectivamente hay pinturas bizantinas, ¿no? Así tipo cristianas. O sea, como si fuera un templo, una iglesia, un lugar de adoración. O la casa de alguien rico, ¿verdad? Una de todas. Aquí adentro columnas, ¿no? Con arquitectura. O sea, no las hacían nada más cuadradas o redondas y vámonos, sino que le daban su estilo y estaban pintadas. Ahorita ya después de tantos siglos, ¿no? Pues ya están despintadas y el aire que entra, pues ya las ha ido, digamos, deteriorando, ¿no? Esculpiendo, pero todavía se alcanzan a ver por aquí las figuras como de los santos, ¿no? Déjenme moverme para acá. Ahí está. Sí, los primeros siglos, digamos, del cristianismo. Y pues aquí adentro, los templos, ¿no? No sé si quieran comentar algo de estas pinturas. Miren el detalle de los adornos, ¿no? Las plantitas por ahí, todo. Sí. Pues bueno, también, mencionar, como lo dije en un principio, pues había más de 30 iglesias y lugares, pues,
digamos que como los cristianos fueron los que llegaron a refugiarse, Ujú. pues obviamente toda la parte de que ya tenían en Roma o en otros lugares, pues lo vinieron a replicar por acá, ¿no? Tanto monasterios como iglesias, pues todas cristianas, y por eso ahí quedó ese vestigio, muy, muy interesante. Sí. Luego mira, por ejemplo, esta puerta de aquí, aunque se supone que son cristianos o primeros cristianos, pero esta puerta es la combinación, ¿no? Así como algo árabe, ¿no? Por allá Ujú. de, Sí. del Mira, estilo. yo lo que puedo comentar ahí en esto es que, así como pasó en todos lados, estas estructuras son mucho más antiguas de la ocupación más reciente que se les ha dado. Sí. Es que no podemos creer de que estos cristianos provenientes de donde hayan venido hayan hecho todas esas estructuras. Es lo que, por decir acá un ejemplo, en Teotihuacán, que ni siquiera las culturas que estaban ahí antiguas se atribuían el haber construido la ciudad, sino que ellos simplemente cuando llegaron ya existía y lo tomaban como algún tipo de punto o centro de adoración o religioso, ¿no? Ujú. Pero yo considero que todo esto es mucho más antiguo, que pudiera haber pertenecido a civilizaciones anteriores a la actual, y que simplemente fue ocupado por la humanidad ya más contemporánea, no ya más recientes en el tiempo. Sí, puede ser que haya sido de una civilización anterior y que cuando perseguían a los cristianos, ¿no? O algo así, de repente llegaron y dijeron, mira, pues aquí ya hay algo, pues vamos a hacerlo más grande y píntalo, ¿no? Decóralo, y es lo que vemos, como dices, pero a lo mejor en sí la estructura, ya estaba, ¿no? Una parte, y después llegaron otros pueblos y lo fueron adecuando, lo fueron ocupando, luego se iban unos, llegaban otros, pero sí está muy interesante. Miren, por acá está una pintura de la crucifixión, ¿no? Bueno, lo que queda. Eso que vemos ahí sería la ocupación más reciente que se le ha dado a estos lugares, ¿no? Sí, porque yo o sea, te digo otra vez, no creo que esto haya sido construido por las personas que vinieron a plasmar todas estas pinturas ahí. Uh-huh. Sí. Sino, como decía, simplemente fueron a lo mejor adecuados, pero en la mayoría yo considero que simplemente fueron tomados, ¿no? O sea, ya ahí estaba la estructura, y recordando también que todo el tiempo, en tanto civilizaciones anteriores como ya más contemporáneas, buscaban todo el tiempo puntos de energía. Uh-huh. Y que por regular es por eso que todo esto se puede encontrar, vamos a decir, en zonas desérticas, como por decir el ejemplo de Utah, el ejemplo de esta parte de ahí de Turquía, que son territorios trabajosos, donde a lo mejor no hay todo lo que se necesita para una vida cómoda, pero por alguna razón las personas buscaban estos lugares. Es como si existiera ese tipo de energía que buscaban todos, ¿no? Sí. O sea, ejemplo ahí los Hopi también, en la modernidad viven en Arizona, donde se dedican a la agricultura. En Arizona es una zona desértica. Uh-huh. ¿Y por qué es aquí? Pues solamente ellos saben, ¿no? O a lo mejor ya ni ellos ni siquiera ya saben por qué están ahí, uh-huh. Pero ahí están. Pero todo esto puede venir enlazado con un conocimiento anterior, donde todo el tiempo se buscaban zonas sí energéticas, con una influencia, por decirlo, de lo que se habla de la línea ley, una influencia energética en donde no les importaba cuál fuera las condiciones alrededor, pero ahí es donde tenían que estar, y ahí es donde se desarrollaron. Uh-huh.
Sí. Además, cabe mencionar el tema de la antigüedad. Digo, al principio, cuando comencé a comentarlo, se menciona un rango bastante amplio, entre 30 y 60 millones de años. Entonces, obviamente todo el movimiento cristiano o religioso actual o contemporáneo, pues ni siquiera existía, ¿no? O sea, como bien dice Julio, esas imágenes, pues sí pudieron haber sido de los últimos, pero se menciona que fue tanto un tema bizantino, romano-bizantino, entonces perfectamente queda plasmada la época de lo que está ahí decorado, ¿no? Uh-huh. Y de algunas construcciones, pero data de más tiempo, y a lo mejor este tema sí tendió a ser como un tema de refugio ambiental por el tema de que es una cuestión volcánica y por explosiones masivas. Entonces, pues obviamente data de mucho más tiempo. Pero los restos o las evidencias pictóricas o de lo que hay, pues nos mencionan específicamente la época bizantina. Sí, y el cristianismo, obviamente. Sí, como dicen ustedes, lo que se ve, pues fue lo último, ¿verdad? Que llegó. Sí, exacto. Es como cuando escarban una pirámide acá en México, ¿no? Que normalmente una pirámide está encima de otra pirámide y esa de otra, porque empezaron con algo pequeño y luego le fueron echando capas. Aquí también, ¿no? El primero que escarbó, quién sabe qué cultura fue, pero los últimos, pues fueron estos señores, ¿no? Allá en el siglo V, VI, algo así. A ver, déjenme ver. Creo que falta una o dos. Ahí, vamos a ver otro. Ahí va. Y bueno, pues un reconocimiento a las personas que no conocemos, pero que se dedican a crear estos modelos, ¿no? Sí, que están por aquí el nombre. Por ejemplo, aquí Andrea.notar Estefano. A ver, vamos, aquí está otra parte también de adentro. Obviamente aquí ya no, bueno, digo que ya no es templo, pero quién sabe, ¿no? Como no soy experto, pero ahí están, o sea, lo vemos totalmente, ay, déjenme regreso, diferente, pero también tiene pinturas, ¿no? Déjenme acercarme un poco más. Aquí se ve como si estuvieran contando una historia, ¿no? Se ven como tiras. Lo voy a comparar con los cómics, ¿no? Como tira cómica y a lo mejor una tira pues es una historia y la siguiente tira puede ser continuación o puede ser ya otra historia. Y luego vemos aquí algunos como digamos, como bustos, como caras de personas, ¿no? Metidos en óvalos. A lo mejor son las generaciones, no sé. Pero no sé, ahora sí que hablo, no, estoy pensando en voz alta, ¿no? ¿Cómo ves, Julio, Ricardo? Sí, por lo regular las manifestaciones culturales de arte sucedían en lugares que eran de algún tipo de adoración, de algún tipo de ritualismo, de ceremonismo. Entonces, estos lugares, la prueba que se puede ver hablando de esto es que en sí eran lugares de congregación, donde por eso es que a lo mejor ahí pueden existir esas historias pictográficas, ¿no? Uh-huh. Que nosotros ya no comprendemos, pero a lo mejor la gente que asistía en ese tiempo sí las comprendía. Y por lo regular son lugares, como vuelvo a repetir, lugares de alta energía, en donde podemos ver en las iglesias o catedrales convencionales cómo tienen forma de cúpulas, que eso pues en teorías de conspiración se habla que es la forma de poder recolectar esa energía de las personas que están dentro. Es como si fungiera como una antena, no para amplificarla de arriba para abajo, sino más bien para sacarla de ti y amplificarla hacia el universo, ¿no? Hacia el espacio. Entonces no sabemos exactamente cuáles eran los motivos de todo esto o por qué hubieran llegado exactamente a esos lugares que a lo mejor ya pudieran haber estado construidos y qué fue lo que llevó a estas personas a considerarlos como lugares de adoración. Uh-huh. Porque, o sea, tenemos que considerar también todo el aspecto espiritual y energético, ¿no? Que es la capa o el velo que no podemos ver, pero sí podemos sentir.
Sí. Bueno, vamos ahorita al último. Ahí si gustas comentar algo, Ricardo, adelante. Déjame ir al que sigue. Vamos a ver aquí qué tenemos. Aquí también es la parte interior. Este está menos, digamos, menos adornado. O ya se despintó. Una de dos. Pero bueno, aquí vemos una cruz. Sí, que por la época se parece un poquito a esas cruces que usaban, así como los templarios y esas cosas, ¿no? Que salen ahí en las películas. Ahí están las cúpulas. Otra cruz. Aquí como los bancos, ¿no? Que eran como, digamos que los muebles ahí donde se sentaban las personas. Bueno, aquí es donde termina el modelo. O a lo mejor altares también. También puede ser. Para poner ahí retratos y figuras y todo eso. Ay. Te iba a decir, mira un graffiti de un mono, pero no, parece que es una cruz, ¿verdad? Nada más que esa cruz, pues parece que tiene pies, manitas y chonguitos, pero creo que sí es cruz. Bueno, quién sabe. Ok, bueno, pues este es el último modelo que tenía por aquí para mostrarlo. Y pues listo, ¿no? Ahora sí lo que quieran comentar aquí para ir cerrando de este lugar, ¿verdad? Y pues invitar a la gente a que busque Valle de Goreme, Capadocia o Derinkuyu, y va a dar con videos, imágenes y modelos como estos, ¿no? Muy interesantes. Pues listo. A ver, unas últimas reflexiones. Y por aquí está conectada Ceci Salazar. Le mandamos un saludo del Club de Lectura de Zapopan. Gracias, Ceci, por estar aquí. Ya nos mandó saludos. Dice, aquí andamos. Muy bien. Y pues, no sé, ahí últimas reflexiones, Ricardo y luego Julio. Ok, bueno, pues digamos que ya después en el declive de esta población, se comienzan pues ya a hacer como las gestiones, ¿no? De quién se queda con qué y hay intercambios de poblaciones, tanto en la parte griega como en la parte turca. Y en 1923 se hace un tratado, el Tratado de Lausana, donde ya, digamos que esto significó que la población cristiana griega, pues aún se quedaba con ciertas partes, pero finalmente abandonaban la región, ¿no? Por así decirlo, nada más como dejando ahí un legado, pero ellos finalmente se iban. Y bueno, pues ya ahí cuando se abandona y se vuelve a redescubrir, porque finalmente vuelven a tomar esos lugares que se quedaron abandonados o que cayeron en el olvido, y ya en el 1950 al 60 empieza a haber mucho viajero, mucho arqueólogo, que empiezan a redescubrir este lugar. Empezaron a estudiar los frescos, a catalogarlos de acuerdo con las iglesias, y bueno, tan así que ya hoy es una joya protegida este lugar, 100% turístico, es de lo que vive la gente que está por ahí. Tienen muchos negocios, pero todo relacionados con el turismo, tanto de comida como de paseos, así, viajes. Está el Parque Nacional, como se le llamó a este núcleo o a este valle, y se considera como Patrimonio de la Humanidad, declarado por la UNESCO en el 1985, donde una de las principales, digamos que lugares es el famoso Museo al Aire Libre. También digamos que fue un complejo monástico, que creo que es uno de los que vimos por ahí en las imágenes, que está perfectamente conservado, que incluye las iglesias más importantes con sus frescos, que ya se dice que es una visita obligada. Y bueno, está el Hotel Cueva, que es una cueva tal cual, ya modernizada y acondicionada para que se puedan quedar ahí, la restauraron. Y
bueno, pues sigue siendo un desafío, ¿no? El tema de control de la parte turística sin que dañen las construcciones, sin que se quieran llevar cosas de ahí, en tema de que quieran hacer sus propios grabados o su graffiti. Mantienen muy bien cuidada esa parte. Y también, así como un dato chistoso que lo comentábamos, Alejandro, que ahí se filmó la Guerra de las Galaxias. Ah, sí. Y bueno, también así como algo característico de ese lugar, ¿no? Entonces, pues ya con eso me despido. Sí, por los paisajes que tiene, ¿no? Así tan espectaculares y aparte de las construcciones. Sí, ahorita para ver qué nos dice Julio, viendo las últimas imágenes estas, yo me quito el sombrero, ¿no? Con la capacidad, creativa y artística de la humanidad. Sí. Que vemos, que dices, qué bárbaros, ¿no? Cómo hacían esos diseños. Y bueno, ahorita estamos acá en Goreme, pero en todos lados, ¿no? En todas las culturas ves la capacidad, pues, de ingeniería, de creatividad artística de la gente y dices, no cabe duda que la gente... Digo, tanto de los que la hicieron en la vida real como el que hizo la parte virtual. Ah, también, sí, también el que hizo el modelo, dices, ¿cómo le hizo? No tengo idea. Si fuera una pieza pequeña, a lo mejor la modeló y la hizo así en barro o algo, y después ya la metió en una cámara, ¿no? Que le tomaba todas las medidas. Sí, no tengo idea de cómo le hizo. Pero sí, hay un reconocimiento, ¿no? Un aplauso también al informático, pero sobre todo a las personas originales, ¿no? Porque supongo que el informático, quiero pensar que no se está inventando todos los diseños, ojalá. Y si no están inventados, sino que están basados en los reales, dices, no, qué bárbaros, ¿no? No cabe duda que la humanidad, cuando le dan chance y no la tienen ahí en guerras y otras tonterías de esta vida, hacen cosas espectaculares, ¿no? Sí, muy creativo. Sí, ¿cómo ves, Julio? Últimas reflexiones. Sí, nada más invitarlos a que les interese a ir a ver algunos videos que hay de la ciudad de intraterrena de Rincuyo. Y yo pensé que, porque me sonaba eso de Capadocia, sí, y no recordaba de dónde, y pues ya cuando entramos en el tema, pues se viene todo a la memoria. Y yo vi esa información de esta ciudad hace como unos 6 años, yo creo. Que me interesó y estuve investigando un poco. Y, o sea, los invito a que vean los videos y la información que hay sobre esto, porque ahí nos damos cuenta que a lo mejor esto fue algo que ya estaba construido anteriormente. Sí. O sea, y que simplemente fue rehabitado o reusado por las personas ya más contemporáneas a nosotros. Pero esto es como te digo, o sea, no, para poder haber creado eso, y por eso los invito a que vean, hay documentales acerca de esto. Hay un video, creo que está en el canal de Johanan Díaz Vargas oficial, ahí en YouTube, que le mandamos un saludo. Espero que nos esté viendo. Y él fue para allá y yo vi ese video y, o sea, es algo que no te puedes explicar, de que eso haya sido construido en un corto lapso de tiempo. Sí. Te digo, 18 niveles, más de 85 metros de profundidad, una sustentabilidad al 100%, para crecer comida, vegetales, y para poder tener ganado dentro de ahí, de la misma ciudad. Tenían una ventilación separada, necesaria independiente para cada uno de los niveles.
y te pones a ver eso y es algo que, o sea, ¿cuánto tiempo te hubiera podido tomar en hacer eso? Sí. O sea, mucho tiempo. Y no era una sola, sino había varias, hay varias más bien dicho. Se habla, te digo, alrededor de entre 12, 13 ciudades, que solamente lo que es Derinkuyu y Caimatli son las que están más investigadas, pero hay muchas más. Y eso es porque a lo mejor no se han encontrado las otras más que existen. Sí. Oye, Julio, ahorita que dijiste, los invito a que busquen más información. Yo pensé que les ibas a decir, los invito a que este domingo vayan al canal de Facebook. No, bueno, también. No, es que primeramente lo primero, ¿no? Hay que... Sí. Porque esto, o sea, es algo bien interesante de todo esto. Ahí, o sea, lo que mostraste ahí en las imágenes simplemente es lo que está por fuera a la vista. Sí. Pero lo que está por dentro, lo que no se ve, es lo más interesante. Y fíjate, hablando de toda esta genialidad que tenían los antiguos para hacer este tipo de estructuras, Uh-huh. aquí se habla de una roca blanda de la volcánica, Uh-huh. pero si vamos por allá a la India, a Camboya, a partes ahí que están en el lado oeste del Pacífico, en relación a América, hay edificaciones que están esculpidas, casi se puede decir trazadas con láser, cortadas con láser, en donde, o sea, los templos están dentro de la montaña, y ahí no estamos hablando de una roca blanda, sino ahí es la roca viva, no sé, una roca de consistencia, y ahí hay muchos templos grabados que están, o sea, literalmente esculpidos dentro de ahí de la roca, y que es algo bien impresionante, ¿no? Sí. Y que regular son mucho más antiguos de lo que nosotros podemos interpretar o lo que está establecido como arqueología. Así es. Pues bueno, entonces este fue el Valle de Goreme. Si no lo conocían, bueno, pues ya lo conocieron para que ustedes luego vayan a visitar y a buscar más información y complementen, ¿no? Goreme, Capadocia y Derinkuyu y todo lo que dijo Julio y Ricardo. Pues bueno, pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron por aquí. Síganos sugiriendo temas y pues aquí hacemos lo mejor, lo que mejor nos vaya a salir. Pues gracias a todos, ¿verdad? Que tengan buen día, tarde o noche y pues nos vemos en el siguiente.